de esto vamos a obtener piruvato. La molécula de glucosa, su compuesto, bueno, como les decía, la fórmula química es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, esta lo que hace es partir la glucosa, casi parte este compuesto, y se divide en piruvato, que el piruvato consta de 3 carbonos. Entonces, para que esta pueda entrar al siguiente ciclo, que es el ciclo de Krebs, necesita convertirse en acetilcoenzima A, que se va a unir posteriormente con el fumarato y así va a formar el succinilcoenzima A. Bueno, entonces, cuando no ingerimos carbohidratos, sacamos de nuestra dieta por alguna cosa, lo que hace el cuerpo es obtener o tomar otra macromolécula que tenemos. Por ejemplo, en el cuerpo tenemos el tejido adiposo, que en eso se lleva. Voy a voltear tantito la cámara para poder explicar mejor. Buenas tardes, mi nombre es Arlette Esmeralda y a continuación les explicaré sobre la glucólisis. Bueno, pues esta es una ruta degradativa de la glucosa, es una de las más importantes del metabolismo, ya que pues esta constituye uno de los primeros pasos en el procesamiento y aprovechamiento de la glucosa para la obtención de la célula. Hay que considerar que la glucólisis puede considerarse como el proceso oxidativo de la glucosa, mediante su degradación hasta poder generar piruvato o mediante su fermentación para dar ácido láctico. La glucólisis se divide en 2 fases. La primera es la fase preparativa y la segunda es la fase de rendimiento energético. Bueno, también les voy a explicar sobre la especialización metabólica de los tejidos y de los órganos. Una parte muy importante de nuestro cuerpo humano pues es el cerebro, y aquí pues se alimenta casi exclusivamente de glucosa, ya que se procesa por la glucólisis hasta piruvato después de originar acetil-CoA, el cual se degrada en el ciclo de Krebs, originando la energía necesaria para el cerebro. Hay que mencionar que la mayoría de esa energía se consume en la bomba sodio-potasio, y así se mantienen los potenciales de la membrana necesarios para la transmisión de los impulsos nerviosos. Algo muy importante de mencionar es que alternativamente pues el cerebro puede aprovechar los cuerpos cetónicos para obtener su propia energía cuando se da ayuno prolongado. El cerebro también se encarga de sintetizar gran cantidad de neurotransmisores como es el GABA o la acetilcolina. Y bueno, en cuestión del tejido adiposo, como podemos ver aquí, hice una pequeña maqueta en representación de un tejido adiposo, y pues aquí la principal función de es que pues se puede convertir en un reservorio de ácidos grasos para los momentos de ayuno. Pues bueno, la glucosa en el tejido adiposo se emplea para poder producir dihidroxiacetona, fosfato mediante la glucólisis, y también se empleará en la obtención de glicerol 3-fosfato, los cuales en conjunto con los ácidos grasos que proceden de la dieta y del hígado pues sirven para formar los triglicéridos. Es aquí donde viene su formación. Cuando el nivel de glucosa baja en sangre y el nivel de glucagón pues sube, aquí es donde se activa la lipasa sensible de hormonas. Hay que hacer mención que también se activan por los altos niveles de adrenalina, y que pues la lipasa ataca a los triglicéridos liberando los ácidos grasos que salen de la sangre y se dirigen hacia los tejidos periféricos, transportados unidos a la albúmina. Primero que nada, ahorita hablaremos sobre la glucogenólisis. En el metabolismo de la glucosa podemos hablar del glucógeno, que es la forma en que el organismo almacena el exceso de glucosa. Pero cuando el organismo necesita consumir más energía y puede utilizar estas reservas de glucógeno, lo que hace es degradar el glucógeno a glucosa, y este proceso es conocido como glucogenólisis. El glucógeno es un homopolisacárido. Eso significa que es un conjunto de monosacáridos, los cuales en este caso están hechos de moléculas de glucosa. Los órganos especializados en la síntesis y almacenamiento de glucógeno es el hígado y el músculo. Primero, el hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno y supone un 10% aproximado de su peso.
El hígado lo que hace es retirar o liberar la glucosa hacia la sangre para poder controlar el nivel de glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre. Y como tiene esta actividad de control y regulación de la concentración de glucosa, se dice que el hígado es un glucoestato, que podría ser como un termostato para la glucosa, ya que lo que hace es reservar el glucógeno para los periodos de ayuno cuando el organismo más necesita energía y almacena la glucosa que sobra en forma de glucógeno, que es, el glucógeno que se almacena en el hígado también puede durar, tiene un periodo de 12 a 24 horas antes de desaparecer. A continuación, el siguiente órgano que se encarga de almacén de glucosa es el músculo. Aquí hay un ejemplo de una fibra muscular. El músculo es el otro órgano especializado en almacenamiento y creación de glucógeno. Este es un poco más especial porque almacena el glucógeno, pero solo del 1 al 2%, representa solo del 1 al 2% de su peso. Pero lo que pasa es que hay mucho más músculo y tiene una mayor densidad. Entonces, aunque en proporción de peso el glucógeno por el peso del músculo sea más bajo a nivel neto, en cuanto al glucógeno real que hay entre el músculo y el hígado, tiene mucho más el músculo, ya que representa una mayor cantidad. Lo que hace el músculo es retirar la glucosa de la sangre y sintetizar el glucógeno, pero no lo devuelve al torrente sanguíneo, sino que lo reserva para él mismo, para que después pueda consumirlo. Lo puede consumir en situaciones donde no existe un suficiente aporte de glucosa en la sangre. Por ejemplo, cuando hay actividades de ejercicio físico y el aumento de consumo de oxígeno. Estas reservas se suelen agotar suelen agotarse en un intervalo de 1 hora intensa de ejercicio. Bueno, ahora, el metabolismo del glucógeno es regulado cuidadosamente para evitar el derroche de energía. Tanto la síntesis como la degradación son controladas por un mecanismo complejo en el que participan la insulina, el glucagón, la epinefrina, los reguladores alostéricos. Por ejemplo, el páncreas libera el glucagón cuando la glucemia decae en las horas posteriores a una ingestión. Este se une a receptores en los hepatocitos e inicia un proceso de transducción de síntesis que eleva las concentraciones intercelulares de AMP. El segundo mensajero AMP amplifica la señal original del glucagón e inicia una cascada de fosforilación que conduce a la activación de glucógeno fosforilasa junto con varias otras proteínas. En segundos, la glucogenólisis provoca la liberación de glucosa al torrente sanguíneo, como ya lo habíamos explicado a través de, por ejemplo, el hígado, ya que el músculo no lo hace, sino que lo reserva para su propio uso. Por ejemplo, otra situación es el estrés emocional o la agresión física liberan epinefrinas de la médula suprarrenal. La epinefrina estimula la glucogenólisis e inhibe la glucogénesis. En situaciones de urgencia, cuando se libera epinefrina en cantidades relativamente grandes, la producción masiva de glucosa proporciona la energía que se requiere para controlar la situación. Este efecto se denomina, es el famoso de respuesta de lucha y huida. La epinefrina inicia el proceso al activar la adenilato-sinasa en las células hepáticas y en las musculares también, como ya lo vimos anteriormente. También se cree que otros dos segundos mensajeros son los iones de calcio y el inositol trifosfato, que participan en la acción de la epinefrina.
El tejido muscular. El tejido esquelético tiene una gran cantidad de nutrientes disponibles para complementar su cometido, que es la contracción muscular. De forma general, podríamos decir que en condiciones de reposo, sus principales fuentes de energía son los ácidos grasos procedentes de los triglicéridos mediante la lipólisis. Estos ácidos grasos se degradan por la beta-oxidación del ciclo de Krebs, mientras que durante el ejercicio suelen obtener energía de la fosfocreatina que tiene almacenada, y posteriormente la glucosa mediante la glucólisis. Puede aprovechar la glucosa almacenada en forma de glucógeno gracias a la glucogenólisis, como ya lo vimos anteriormente, o utilizar la procedente de la sangre, que puede ser aportada por el hígado gracias al ciclo de Cori o al ciclo de la glucosa alanina y las reservas de glucógeno hepático. Cuando se produce un ayuno prolongado, el tejido muscular puede... Disculpe. Cuando se produce un ayuno prolongado, el tejido muscular puede pasar a alimentarse de otros nutrientes dejando de consumir glucosa. Estos nutrientes son los cuerpos cetónicos formados por el tejido hepático, los ácidos grasos procedentes de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, gracias a la lipólisis, la movilización de las grasas. Finalmente, el músculo puede obtener la energía de la degradación del esqueleto carbonado de los aminoácidos del ciclo de Krebs, aminoácidos que proceden de proteínas musculares por los procesos de por el proceso de proteólisis. Por otro lado, el tejido muscular cardíaco tiene un metabolismo altamente aeróbico, ayudado por el hecho de que el tejido es muy rico en mitocondrias y suele usar como combustible principal siempre los ácidos grasos. Si bien las condiciones excepcionales pueden recurrir a otros nutrientes, la glucosa, el lactato el lactato o los cuerpos cetónicos. Ahora hablaremos del hígado, que se encuentra aquí. El hígado tiene un papel central en el metabolismo debido a sus múltiples funciones bioquímicas y a su situación anatómica. Recibe sangre venosa procedente del intestino y en ella diversos productos de la digestión. De esta forma, el hígado se establece como una especie de filtro antes de la circulación sistémica. Los hepatocitos tienen una amplia gama de funciones sintéticas y catabólicas. El hígado desempeña una función importante en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, en el metabolismo de los aminoácidos, en la síntesis y en la degradación de las proteínas plasmáticas y en el almacenamiento de vitaminas y los metales. También tiene la capacidad de metabolizar y por tanto de desintoxicar una variedad inmensamente amplia de xenobióticos, entre los que se encuentran muchos fármacos. El hígado también tiene una función excretora, por lo que los productos de desecho metabólicos son secretados hacia el intestino por la vía colédoca y la vesícula biliar. El hígado tiene una función fundamental en el metabolismo de la glucosa, especialmente en el mantenimiento de la glucemia. Esta función depende de su capacidad para almacenar glucosa en forma de glucógeno y para sintetizar la glucosa a partir de fuentes diferentes. Los hidratos de carbono a través de la gluconeogénesis, ya que se realizan a través de esta vía.
El hígado junto con el páncreas actúa como un sensor de concentración de glucosa y participa en el mantenimiento de la homeostasis de las concentraciones plasmáticas de la glucosa, amortiguando los cambios de dicha concentración. Para ello emplea distintos sustratos de la generación de la glucosa y aprovecha el esqueleto carbonado de varios aminoácidos, conocidos como aminoácidos glucogénicos, los cuales dan algún intermediario del ciclo de Krebs que se puede transformar fácilmente en oxalacetato o que dan piruvato en el ciclo de Krebs nuevamente, y siendo ambos compuestos de sustratos para la gluconeogénesis. Ahora, para iniciar el tema de metabolismo de compuestos nitrogenados, empezaremos con la síntesis de proteínas. Ok. Las proteínas son las moléculas más abundantes en la mayoría de los sistemas vivos. Su diversidad funcional es abrumadora, ya que en su estructura todas siguen el mismo esquema de polímeros de aminoácidos dispuestos en una línea secuencial. Las proteínas son macromoléculas de alto peso molecular. Están constituidas por 21 aminoácidos que combinados pueden formar ciertas moléculas proteicas como la hemoglobina, la miosina, etc. La síntesis de proteínas se puede definir como el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los 20 aminoácidos esenciales. Este proceso se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. La síntesis de proteínas consta de dos etapas. La transcripción sería la primera etapa. Esta ocurre en el núcleo de las células eucariotas. En ella, la secuencia específica de nucleótidos da un gen que se copia en una molécula de RNA. En este proceso, la información genética contenida en el ARN es copiado a un ARN en una cadena única llamada ARN mensajero. Esta es catalizada por una enzima llamada RNA polimerasa. Todo inicia con la separación de una porción de las cadenas de ADN. La hebra de sentido es la utilizada como molde de la RNA polimerasa para incorporar los nucleótidos con bases completamente dispuestas en la misma secuencia que una hebra en antisentido. Ok. Las secuencias de nucleótidos codifican proteínas. De igual manera, el RNA mensajero copia el ADN inicial de una de las regiones que no codifican proteínas. Me parece que son los interferones. Las partes que codifican la proteína se denominan exones. Eso significa que el RNA inicialmente transcrito contiene tanto exones como intrones, y que antes de que abandone el núcleo para dirigirse al citoplasma, donde se encuentra con los ribosomas, el RNA es procesado mediante las operaciones de corte y empalme, donde se eliminan los intrones y se unen entre sí los exones. El RNA mensajero maduro emigra hacia el citoplasma en este momento, y un único gen puede sintetizar a varias proteínas. La transducción es la segunda etapa de este proceso, y esto ya sucede en el ribosoma. Bajo el dictado del RNA,
transcrito que produce la proteína, ya que como sabemos todos esos son específicos y ya tienen ya son de manera secuencial. El RNA mensajero maduro tiene información para los aminoácidos que constituyen una proteína, que se va a ir añadiendo según la secuencia correcta. Para ello, cada codón especifica un aminoácido en el RNA mensajero, que contiene 4 bases. El número de combinaciones posibles de un grupo de 3 es de 64. Número más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos. Un aminoácido puede ser codificado por varios codones. La síntesis de proteína, pese a la complejidad que puede tener, se puede dividir en 3 fases. La primera es la iniciación. La pequeña subunidad ribosómica se une a un ARN mensajero y el anticodón del RNA para la transferencia especifica qué tipo de proteínas puede ser y es referido como iniciador. Aparte sus bases con el codón de iniciación, por ejemplo, en este caso sería la AUG, por ejemplo, sobre el RNA mensajero, y la iniciación termina cuando la subunidad ribosómica grande se combina con la subunidad ribosómica pequeña. La segunda parte de este proceso sería la elongación. El polipéptido se sintetiza de acuerdo con las especificaciones del mensajero genético. Consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras del ADN. La síntesis de la cadena conductora o continua requiere únicamente que actúe la primasa formando así un cebador. La tercera etapa es la terminación. La cadena polipeptídica se libera del ribosoma. La transducción termina porque un codón de parada no puede unirse a un aminoácido de ARN transferasa. En lugar de ello, un factor de proteína de liberación se enlaza al sitio A. Más tarde, el peptidiltransferasa hidroliza el enlace que se conecta con la cadena polipeptídica y ahora completada con el ARN transferasa en el sitio P. La transducción termina cuando el ribosoma se libera del ARN mensajero y se disocia con las subunidades grandes y pequeñas. Esto sería todo de mi parte sobre la síntesis de proteínas. Bueno, como dato extra, una de las enfermedades relacionadas con este proceso podría ser la diabetes mellitus tipo 2, ya que se caracteriza por la alteración de un conjunto de condiciones metabólicas, que entre ellas la secreción inadecuada de insulina de las células beta. Estas son que se encuentran ubicadas en los islotes pancreáticos. La resistencia pancreática a la insulina y la mala regulación de la producción de glucosa en el hígado también son factores que contribuyen a... Bueno, como tercer y último tema tenemos la biosíntesis de aminoácidos. La síntesis de aminoácidos se desarrolla a un ritmo variable, dependiendo de las necesidades que existan en las células respecto a cada aminoácido particular. Las rutas metabólicas son muy variadas. En el caso de los mamíferos existen vías anabólicas para unos 11 aminoácidos denominados no esenciales. La mayor parte de estos aminoácidos no esenciales se sintetizan a través de vías metabólicas muy simples con una secuencia en unas pocas reacciones. Los sustratos iniciales son metabólicos intermediarios del ciclo del ácido cítrico.
de la glucólisis o de la ruta de las pentosas fosfato. Estas moléculas aportan en el esqueleto carbonado e incorporan el nitrógeno orgánico, fundamentalmente del glutamato o de la glutamina, me parece. Y esto sería todo por parte de mis 3 videos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marco Antonio Villalobos Urquides, alumno del 2A1, y yo voy a hablar a exponer mi maqueta con respecto al hígado. Esta sería la representación gráfica que yo elaboré de lo que vendría siendo el hígado. Primero que nada definiremos qué es el hígado. Bueno, el hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo y este ayuda a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas. El primer tema que voy a hablar brevemente con respecto a las funciones que ejecuta el hígado es la gluconeogénesis. Bueno, la gluconeogénesis es la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores que no son hidratados de carbono. Esta vía se activa para mantener la glucemia normal cuando los almacenes de glucógeno están por agotarse. Esto es por inanición temprana de 12 a 16 horas y en menor proporción en inanición tardía o durante el ejercicio prolongado. Estos precursores son el lactato, el piruvato, los aminoácidos, el glicerol. En determinadas situaciones el riñón puede formar glucosa también cuando el glucógeno hepático agota la ruta gluconeogénica. Proporciona al organismo la glucosa que es indispensable para tejidos como el cerebro, eritrocitos, riñón, córnea, testículos y músculo. La glucosa sintetizada en la gluconeogénesis, donde el 90% ocurre, es en el hígado. El 10% restante es producido por los riñones. Además, el epitelio intestinal puede aportar un 5% de la formación total de la glucosa. Sus enzimas se localizan en la mitocondria y el resto del citosol. Bueno, el segundo tema es la homeostasis de la glucosa. En la homeostasis de la glucosa, los carbohidratos y en especial la glucosa son una fuente importante de energía para la mayoría de los organismos vivos. Tejidos como el cerebro necesitan glucosa para mantenerse constante. Bajas concentraciones de ella pueden llevar a convulsiones y aún a coma. De la misma manera, concentraciones elevadas y persistentes de la glucosa ocasionan ceguera, falla renal y enfermedad vascular periférica crónica, me parece. Por lo tanto, es importante que la glicemia se mantenga dentro de un rango adecuado. Metabolismo hepático. Dentro de este mismo tema, la estrategia del hígado consiste en almacenar calorías cuando hay alimento, pero al mismo tiempo es capaz de movilizar estos depósitos cuando el resto del cuerpo está necesitado. El hígado conmuta a estos dos estados metabólicos mediante los siguientes mecanismos de regulación, como vendría siendo el suministro de sustratos, los efectores alostéricos, la modificación covalente y la introducción de represión de enzimas inducidas por hormonas o dietas. Buenas noches. Mi maqueta está enfocada en el hígado porque hablaré acerca de la insulina y hablaré acerca del ayuno con la insulina. Y voy a hablar acerca de la insulina como ruta metabólica. La insulina. La insulina llega a la célula donde hay receptores principales para la insulina. Para hacer actividades hay dos unidades alfa, que estas son las unidades externas, y 2 unidades beta, que estas son internas. Entonces se va a activar y este mismo receptor se va a autofosforilar. Esto se va a activar en una tiroxinasa, que es una tiroxinasa local. Después de una serie de pasos va a activar una sustancia que se llama sustrato de receptor de insulina o IRS. Este sustrato va a tener unos efectos a nivel celular. Básicamente va a aumentar la permeabilidad a la glucosa hasta un 80% de una célula, que se tiene importantemente. Va a aumentar el paso de unos aminoácidos. Esto activa a unas vías metabólicas y va a inhibir a otras vías. Evidentemente va a activar las que tengan una situación más anabólica y va a disminuir las que tengan un efecto más catabólico. Activa la glucogénesis,
Para utilizar esta glucosa que vamos a dejar entrar a la célula y evidentemente la glucólisis en una cuestión de energética y va a inhibir la gluconeogénesis. Esto va a disminuir la producción de glucógeno, pero la producción de nuestra glucosa a partir de nuevos productos, básicamente esto va a activar a dos órganos, a pesar de que puede afectar a más, pero estos son los órganos donde más se activa, que sería el músculo y el hígado. Sabemos que el hígado, cuando estamos en ayuno, vamos a ver que el glucógeno va a ir rompiendo para producir glucosa y tener una glicemia promedio. Esto se va a inhibir entonces la insulina. La insulina va a inhibir esta fosforilasa que normalmente rompería este glucógeno para producir más glucosa, porque en este momento que tenemos que producir más glucosa porque queremos almacenar la mayor cantidad de energía. No, evidentemente tenemos que romper lo que ya tenemos almacenado, que está representada por este glucógeno hepático. Básicamente, si lo vemos así, tenemos en este exceso de glucosa, en este superávit, que evidentemente va a intentar almacenar como glucógeno. Esto tiene un cierto límite de glucógeno almacenado. Y vamos a pasar a la formación de ácidos grasos y posterior almacenado de triglicéridos. En esta vía también se va a activar una enzima que es la glucosintetasa para aumentar el glucógeno hepático, y después, cuando ya tengamos demasiado, vamos a intentar almacenar esta glucosa hacia ácidos grasos o triglicéridos. Entonces pasamos a los efectos sobre los lípidos. Tenemos los triglicéridos. Estos triglicéridos que se forman para realmente almacenar en el adipocito tienen que romperse en ácidos grasos simples. Esta fracción está catalizada por una enzima que se llama la lipoproteína lipasa. La insulina va a aumentar esta enzima y va a aumentar su actividad, lo que nos va a producir más ácidos grasos simples que posteriormente vamos a almacenar dentro del adipocito. Otra vía por la que se va a catalizar la formación de ácidos grasos simples, a este caso la lipogénesis, va a ser al aumentar. Tenemos que la glucólisis va a producir energía, entonces tenemos que la glucólisis nos vamos a ir al ciclo de Krebs. Entonces esto va a aumentar de manera lostérica una enzima que se llama acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A carboxilasa. Esto va a aumentar como un sustrato la manoelicoenzima A. Entonces vamos a catalizar este hábit de glucosa que tenemos desde acá hacia un superávit de ácidos grasos simples que ya no lo podemos almacenar como glucógeno. Este adipocito va a crecer y se va a almacenar toda esta energía de toda esta glucosa como triglicéridos y se va a inhibir como lipasa. Esto sería mi participación de la insulina como ruta metabólica en el efecto del hígado. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, de acuerdo al tema de integración metabólica en estado de ayuno, cabe decir que tras cada ingesta, a consecuencia de ella, va a haber una rápida captación de glucosa por las células de diferentes tejidos, en donde la concentración plasmática del monosacárido va a descender y va a restablecer un valor normal en la glucemia. Esto dará lugar a que se frenará la tasa de liberación de insulina por el páncreas. Mientras esto sucede, el organismo va a entrar en una fase llamada fase de ayuno y ocurrirá un descenso en la concentración de glucosa plasmática, y esto dará lugar a que diferentes células
se van a motivar y secretarán el glucagón. También en este estado de ayuno, la glucogenólisis hepática será pues la vía principal que mantendrá la glucemia, y la glucosa hepática liberada a la sangre es la fuente principal mediante la cual, mediante las células, el tejido, el cerebro y el músculo van a captar energía. A medida que pues el ayuno se vaya prolongando, las reservas hepáticas de glucógeno se van a agotar, y la glucogénesis a partir del lactato y alanina va a continuar, pero sin embargo cuando esto pasa se recupera únicamente glucosa que previamente se había convertido en lactato, y la alanina y en los otros tejidos periféricos, pero pues lo demás no. Mientras tanto, los ácidos grasos que se movilizan al tejido adiposo van a constituir una buena fuente de energía, la cual será utilizada en mayor parte pues en los tejidos. Y en el hígado, la oxidación de los ácidos grasos va a aportar la mayor parte del ATP necesaria para la glucogénesis. Y también habrá una pequeña parte de acetil-CoA que será liberada por la B-oxidación en el ciclo de ácido cítrico, y esto va a completar pues su completa oxidación, la cual después de todo esto el destino final va a ser que esta molécula en formación de la hepática de los cuerpos cetónicos liberados de la sangre van a ser captados por los tejidos y van a ser utilizados como fuente de energía. También pues aquí en esta parte el cerebro va a constituir el combustible alternativo de la glucosa, los cuerpos cetónicos, y estos que no satisfacen por completo las necesidades energéticas de las células, para las cuales pues siempre va a ser necesario el suministro de glucosa. Bueno, podemos resumir esta parte en un ciclo de alimentación de estado de ayuno o estado posabortivo de ayuno y realimentación, en el cual pues las hormonas de insulina y glucagón van a ser las principales y que van a ser las que alteran a las células del estado de la glucemia, para que mediante pues un metabolismo integrado mantengan disponibles distintas fuentes energéticas, como son los precursores biosintéticos, y pues aquí el organismo pues los va a necesitar pues para la supervivencia. Bueno, a continuación voy a explicar un poco acerca del tema integración metabólica en el estado posabortivo. Los glucolípidos, los lípidos, las proteínas que son ingeridas con la comida van a sufrir un proceso digestivo, en el cual a través de la hidrólisis enzimática en el conducto gastrointestinal se va a llevar a cabo. Los triglicéridos, que son transportados en los kilomitrones a través de la vía linfática a la sangre, se distribuyen en los tejidos extrahepáticos, en donde es importante recordar que una persona debe consumir entre 2.000 a 2.500 calorías al día para mantenerse saludable. En este proceso, la mayor parte de los azúcares y los aminoácidos que acceden al hígado a través de la vena porta, así como los hepatocitos, captan los nutrientes en mayor o menor cantidad, según ya sean los factores como el tipo de dieta, el intervalo en cada comida. Estas células van a transportar a dichos nutrientes en combustibles y precursores biosintéticos necesarios para los tejidos. Bueno, aquí el hígado va a tener una gran flexibilidad metabólica, ya que va a ser capaz de adaptarse a las circunstancias y mantener una hemostasia de glucosa. Aquí la glucosa, que no es captada por los hepatocitos, se distribuye a tejidos y otros órganos, como en el cerebro, en donde utiliza el azúcar como fuente de energía para ir al tejido adiposo y al muscular, en donde es almacenado en forma de triglicéridos y glucógeno respectivamente. Bueno, a continuación pues sucede una elevación en la concentración de glucosa en el plasma,
y esto causa una liberación de insulina por el páncreas, la cual motiva al hígado a la activación de la síntesis de glucógeno, la glucólisis y transformación del piruvato procedente de la última vía, que sería en acetil-CoA, el cual se va a utilizar como sustrato para lograr la síntesis de ácidos grasos. El destino de este será la oxidación mitocondrial y una generación de energía. Este proceso puede ser representado en esta maqueta, ya que aquí podemos ver a la glucosa que va a entrar al cerebro y dar energía.